Interludio, Minako POV. Usagi estaba en movimiento. Estaba hasta la cintura en medio de algún plan y ninguno de ellos había leído las señales, hasta que fue demasiado tarde, y 1 hora después de iniciada la investigación, Minako se dio cuenta de que habían llegado demasiado tarde. Mientras Mamoru y Artemis acompañaban a Naru al hospital, mientras Matsuo se iba a encontrar con Makoto a 1 cuadra de la ubicación del comunicador de Rini, mientras Minako y Ami esperaban a que llegaran los miembros restantes de la orden, ella se quedó con la sensación desgarradora de que esto era exactamente lo que Usagi quería. Le estaban haciendo el juego. No mucho después de que los demás llegaran y fueran informados, Minako tuvo razón cuando Makoto llamó para darle una actualización. Usagi está huyendo. Le robó a Rini la llave del futuro y la encerró en un armario. Su voz era casi un gruñido. Lleva horas aquí. Usagi la engañó para que le revelara lo que sabe sobre Questo Tokyo y luego la encerró allí durante horas. El almacén quedó en silencio mientras la orden procesaba sus palabras. Después de un momento, Ami concluyó, ella va al futuro. Por eso se llevó a Bertier. Concite se apartó de la mesa de conferencias y empezó a caminar de un lado a otro. Así que nos traicionó. No, espetó Rei. Los demás se giraron hacia ella, pero la mirada de Rei permaneció fija en la supercomputadora. Respiró hondo, como para calmarse. No, Usagi no haría eso. No podemos sacar conclusiones precipitadas. Bueno, eso es lo que empieza a parecer. Cállate, Concite. No sabes nada. Usagi estaba trabajando para ayudar a la orden, no se daría la vuelta y nos traicionaría. Se volvió hacia Minako. Algo ha cambiado. Diles lo que sabemos. Lo que sea que esté sucediendo debe tener algo que ver con la investigación. Minako la miró con el estómago pesado. Algo había cambiado, sin duda, pero eso no significaba que Usagi estuviera trabajando en beneficio de la orden. Minako no tenía la fe inquebrantable en ella que Rei había adquirido. No, al observar la evidencia, era evidente que, sin importar lo que hubiera cambiado para presionar a Usagi, ella había tomado medidas claras para socavar la orden. Junto a Rei, Luna estaba sentada en silencio, observando la reacción de su compañera. Luna era la que había estado con Rei por más tiempo que cualquiera de ellas, comprendía bien los sentimientos de Rei, y si no iba a decir lo que pensaba, Minako también debería actuar con cuidado. ¿Una investigación? Repitió Ami. ¿Qué investigación? ¿Qué nos habéis estado ocultando? Ahora todas las miradas estaban puestas en Minako. Sin embargo, su mirada permaneció fija en Rei, con esa determinación feroz que le suplicaba a Minako que creyera en Usagi. Se armó de valor y explicó, el descubrimiento de Rei y Usagi, la investigación que siguió, sus sospechas de que había un traidor en su interior. Antes de que alguien pudiera expresar su desaprobación, y por las expresiones que Minako estaba viendo, había bastante de eso, Rei tomó el control de la conversación. Usagi sabe algo que nosotros no sabemos. Debemos considerar que ella podría haber descubierto quién es el tercero y por qué nos han estado vigilando. ¿Sineprite está desaparecida? O es un traidor o lo han incluido en el grupo, terminó Minako. Sabemos que no pudo haber sido él. En ese momento todavía estaba bajo el control del Reino Oscuro. Rei negó con la cabeza. Pero no lo era. Piénsalo. Usagi lo limpió bien antes de que apareciera la espada. ¿Te atreverías a sugerir que uno de los generales es un traidor? Intervino Soisite sombríamente. ¿Por qué si no estaría aquí? Tal vez esté ayudando a Usagi. Ella se burló. Quizás no te hayas dado cuenta, pero esos dos no se llevan muy bien. Eso era cierto. Usagi siempre parecía un poco nerviosa cuando Neprite estaba cerca. No era una aversión absoluta de ninguna manera, pero aún así siempre parecía haber algo de tensión en ella.
Minako miró a Soisite y a Rei mientras continuaban discutiendo. Esa sensación de hundimiento continuaba carcomiéndola. De alguna manera, Minako no creía que Neprite tuviera mucho que ver con el estado actual de las cosas. En el lapso de un solo día, Usagi había salido y obtenido todo lo necesario para tener éxito en su esfuerzo. Había obtenido información invaluable sobre Questo Tokyo, un rehén con el que negociar y una ruta hacia el futuro, todo mientras se deshacía de su única forma de seguirla. Había dejado atrás su rastreador, lo que significaba que lo sabía desde hacía algún tiempo. Sin embargo, ¿por qué despertar a la madre de Naru? ¿Por qué molestarse a menos que el rastreador, despertar a la madre de Naru y la desaparición de Neprite fueran una estratagema? Tácticas de distracción. Los había dispersado como si fueran ratones, y allí estaban los que quedaban de la orden, peleándose entre ellos, perdiendo el tiempo. Usagi probablemente ya estaba en Questo Tokyo. Sus manos golpearon la mesa con fuerza, silenciando la sala. Minako esperó hasta que todos le prestaron atención. Basta. Ami, quiero que todos regresen excepto Naru. Si la intención de Usagi es dividirnos, entonces ahora es el momento de dejar de lado nuestras diferencias internas. Luna añadió, aún existe la posibilidad de que ella no haya ido al futuro. Puede que aún tengamos una ventana de oportunidad para detenerla. Pero primero, creo que es imperativo que encontremos a Neprite. Él puede ser la clave para localizar a Usagi. Neprite, él no era del tipo que traiciona. Era, por sobre todas las cosas, leal. Las acciones que Usagi había tomado hoy, él no podía saberlo, o no la habría ayudado. Minako miró a Ami. Encuéntralo. Interludio, Nefrita. A Neprite le gustaba considerarse un hombre práctico. Un hombre leal, increíblemente atractivo, con una buena cabeza sobre los hombros y una preferencia por las soluciones lógicas. Era raro que los demás vieran la lógica de sus planes. Muchas veces eran ciegos a su absoluta brillantez, una maldición que Neprite soportaba con resiliencia, pero eso no quería decir que sus soluciones carecieran de razón. Cada uno de sus planes siempre estaba bien pensado, sus camaradas simplemente carecían de la capacidad para apreciar verdaderamente el talento que Neprite aportaba. Cuando Neprite planeaba, lo hacía con igual elegancia y lógica. Así que, ¿cómo fue que llegó a escabullirse como un ladrón en la noche, a instancias de una clara loca? Era algo que estaba completamente fuera de su comprensión. Usagi se había negado a mencionar los detalles más finos de su plan más allá de voy a salvar a Serenity y necesito a una falsa Elsa para hacerlo. Y cuando uno se detenía a pensar, incluso las palabras en sí mismas tenían poco sentido. Ella le había pedido que dejara atrás su comunicador y, como un tonto, lo había hecho. Tal vez su lapso temporal de juicio se debía a que se encontraba en la desafortunada posición de estar entre Usagi y lo que ella quería. Un lugar verdaderamente aterrador en el que uno no debería estar. Sin embargo, tal vez había sido algo más profundo que eso. Seguía siendo una verdad no dicha que cada uno de los generales le debía una cosa, una deuda tan monumental que tal vez nunca la pagarían. Usagi no parecía entender qué era lo que había hecho, al menos no realmente. Hasta cierto punto, no dudaba de que ella se hubiera dado cuenta, pero incluso entonces. Ella simplemente no entendía exactamente de qué los había salvado, y cómo podría hacerlo. Haber sido tan fuertemente manchados por la oscuridad, mente, cuerpo y alma, no era el tipo de mancha de la que uno pudiera alejarse, no sin una gran lucha. Dejando a un lado la voluntad, cada uno de ellos había hecho cosas horribles. Cada uno había trabajado bajo el control de fuerzas mayores, incapaces de recordar, incapaces de liberarse. Años en el reino oscuro. Neprite no se lo desearía a nadie. Usagi había sido su salvación, ella. Ella lo tiró del brazo y lo colocó sobre sus hombros hasta que estuvo apretada contra su costado, mucho más cerca de lo que Neprite podría estar razonablemente cómoda. En realidad, no estaba seguro del gusto de Mamoru. Tsukino Usagi no era una niña, era, obviamente,
Un presagio de destrucción que tomaba la forma engañosa de una jovencita, y uno no intentaba cortejar a esos terrores abyectos. Usagi movió un dedo en dirección a Neprite, ajustando su agarre sobre Bertier. Ahora Neprite, agárrate fuerte o es posible que te pierdas en el camino y mueras de una manera terriblemente dolorosa. Oh, la abrazó con más fuerza y entonces comprendió las palabras. Espera, ¿qué? Pero ya era demasiado tarde. Usagi convocó una gran cantidad de energía y, usando el cetro lunar, los lanzó en un rayo de luz. Hubo una breve sensación de ingravidez, seguida de un suelo que se formaba rápidamente y para el que Neprite apenas logró prepararse. Sintió que su prisionera tropezaba, aunque Usagi pareció atraparla lo suficientemente bien. A medida que su visión se adaptaba a la pálida luz, el mundo que los rodeaba comenzó a tomar forma y era familiar. Nauseativamente familiar. Estaban en las ruinas del Palacio de la Luna. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo en ese miserable lugar donde se había librado su última batalla. Allí, de pie, obligada a enfrentarse a las consecuencias de esa gran y terrible batalla, Neprite recordó con crudeza esa última noche. La desesperación de Endymion por preservar el reino de la luna, por salvar a su amada de las mismas personas a las que una vez había gobernado. Los generales no habían logrado sofocar la rebelión y, por lo tanto, no habían logrado salvar a su príncipe. Ninguno había tenido el poder para derrotar a la reina Beryl. El reino dorado se había hecho añicos bajo su talón, y lo mismo ocurriría con el reino de la luna. Y así fue. Neprite había observado, desangrándose en el suelo, como Endymion era abatido y Serenity se quitaba la vida. Luego él también lo había seguido. Serena reprimió una oleada de dolor al recordarlo. Dio un paso adelante y contempló con la mirada la estructura medio derrumbada y las manchas que estropeaban la piedra blanca. Marrón rojizo por la sangre seca, negro por el fuego y cortes profundos en la tierra causados por sus armas. Sin embargo, no había cuerpos. Neprite estaba agradecida por eso. En voz baja, casi para sí misma, dijo, ella nunca me lo dijo. No se suponía que se viera así. Se preguntó dónde se encontraba su lugar de descanso. Nadie había pensado en preguntar. Nadie sabía cómo había muerto y, a juzgar por la expresión que tenía, sería una pregunta inoportuna. Sigamos adelante. Serena se alejó, tomando la delantera y aparentemente deshaciéndose de lo que fuera que la atormentaba. Casi sin pensarlo, se abrió paso a través del palacio, atravesando pasillos y corredores de un silencio sepulcral, puertas laterales y patios interiores con confianza mientras Neprite se volvía irremediablemente hacia atrás. Nunca había pasado mucho tiempo en el palacio. La mayoría de las conversaciones de paz con el Reino de la Luna habían tenido lugar en Elysion, la capital del Reino Dorado. Incluso la cita secreta de Endymion con la princesa Serenity se mantuvo casi exclusivamente en la tierra. Sin el conocimiento de Usagi sobre el palacio, habrían tenido un momento muy complicado para hacer, bueno, lo que fuera que estuvieran intentando lograr aquí. Neprite honestamente no estaba seguro de por qué los había traído aquí de todos los lugares, pero supuso que tenía algo que ver con la princesa Serenity. La pregunta estaba en la punta de su lengua, pero justo cuando comenzó a preguntar, Usagi se detuvo en seco, poniéndose rígida. No. Salió corriendo hacia el patio principal. Neprite aceleró el paso para seguirle el ritmo, arrastrando a Bertier detrás de él. No opuso resistencia, de hecho había sido increíblemente pasiva durante la última semana de prisión. Él seguía desconfiando, por supuesto. Siempre es mejor tener precaución cuando se trata de un cautivo. Usagi se había detenido en medio del patio y se había arrodillado. Moviéndose a su alrededor, Neprite vio que estaba mirando una espada que sobresalía del suelo. Se quedó mirando la empuñadura, una réplica exacta de la que colgaba en la pared de Minako en el cuartel general. Eso es, no, imposible. Aunque la espada estaba parcialmente enterrada en la piedra, al inspeccionarla más de cerca, Neprite creyó ver manchas de sangre seca.
Apartó la mirada y la miró a Usagi, que seguía examinando la espada con expresión sombría. Mientras ella se ponía de pie, él expresó sus pensamientos. Sin duda, esta no puede ser la espada legendaria. Debe ser falsa. ¿Por qué habría una falsificación en el Palacio de la Luna? Él no lo sabía. Era dudoso que alguien hubiera sabido siquiera que vendrían aquí. La certeza de Usagi lo golpeó y se volvió hacia la espada. Nefrite sabía, sin lugar a dudas, que la espada en la sede de Elysion era la espada del cristal plateado. Había llegado a las Sailor's Cats en un momento de gran necesidad. Minako la había usado incontables veces, derribando a la reina Beryl, venciendo a los hermanos alienígenas y su malvado árbol. ¿Qué significa entonces, si ambas espadas son reales? Su expresión, si cabe, se volvió aún más sombría. Significa que la persona que juega con nosotros no es del presente. Esa espada claramente ha estado allí durante milenios, clavada en esa piedra desde la caída del milenio de plata. La espada que se le presentó a Rei tiene que ser del futuro. Su corazón dio un vuelco. Usagi continuó, alguien nos estuvo observando durante mucho más tiempo del que había previsto. Ser del futuro significa que no hay un límite para el momento en que podrían haber comenzado. Enviaron la espada de su tiempo a Rei, ¿pero con qué propósito? ¿Qué quieres decir con mirar? Ella lo miró fijamente. Es cierto, no lo sabes. Bueno, comenzó alegremente, Rei y yo hemos estado investigando una posible amenaza a la orden. Descubrimos que alguien nos ha estado manipulando, pero no sabíamos cuándo empezó. Pero hay buenas noticias. Está claro que no fue un trabajo interno. Estuvimos preocupados por eso durante un tiempo, tuvimos que investigarlo, nos atraparon, no fue divertido. Nefrite apretó los dientes. ¿Y eso es bueno? ¿En qué sentido? Acabas de decirme que tanto tú como otro miembro de la Orden se toparon con una amenaza a nuestra organización, se la guardaron para sí mismos y luego, si he entendido bien, iniciaron una investigación no autorizada sobre otros miembros de la Orden. Usagi lo consideró. Para ser justos, Minako lo sabía y ella está bastante arriba en la jerarquía metafórica. Además, el hecho de que nuestro objetivo parezca ser del futuro es súper conveniente para mí. ¡Qué bonito! Nefrite centró su atención en la espada y, después de un momento, la cogió. Pero, cuando se acercó, una luz blanca resplandeciente se tragó la espada y tanto Nefrite como Usagi se tambalearon hacia atrás. Una figura dio un paso adelante para revelarse y, cuando el rostro hizo clic en su mente, Nefrite se encontró cayendo sobre una rodilla a pesar del shock absoluto que lo había atrapado, convertiera arrastrado a su lado. Su Majestad, dijo con voz ahogada. La reina Serenity no le devolvió el saludo ni le dedicó la más mínima mirada. En cambio, su mirada se clavó en Usagi con una intensidad que lo hizo estremecer. Por su parte, Usagi palideció considerablemente, con la mandíbula apretada, y aún así no se arrodilló como era habitual. Una inmensa presión llenó el aire cuando los dos se miraron a los ojos. Después de un instante, Usagi pronunció una orden: Nefrite, déjanos. Al percibir la tormenta que se avecinaba, Nefrite hizo lo razonable y retrocedió por donde habían venido. Bertier tembló por la tensión. A la orden le había quedado claro que la vida pasada de Usagi no había sido del todo agradable. Su respuesta a la reina Serenity hizo que la relación entre ellas fuera bastante reveladora. Lo que fuera que se dijera aquí parecía que podría volverse feo. Era una conversación a la que no estaba dispuesto a quedarse. Punto de vista principal. Esto fue todo. Si alguna vez hubo un momento en el que deseaba desaparecer de la existencia, era ahora. La figura espectral de la reina Serenity estaba frente a mí con la muerte en su mirada. Ella lo sabía. Sin haber dicho una sola palabra, pude ver que ella sabía la verdad. Impostora, estafadora, ladrona. Ella lo sabía. Parásito.
Sus labios se curvaron. No tienes lugar aquí. Vete. Tragué saliva. No puedo hacer eso. ¿Te atreves a desafiarme? El palacio de la luna es sagrado. Lo llenas con tu sola presencia, muchacha. Vete. No puedo. Le espeté. Necesito estar aquí para salvar a tu hija. La expresión de la reina se borró y se volvió ilegible. Después de un instante, se rió y dijo en voz baja, ¿salvarla? No, estoy segura de que eso ya no es posible. Te aseguraste de eso borrando lo que quedaba de ella al entrar en esta dimensión. No te dignes a proporcionarme falsas intenciones. Serenity ya no tiene salvación desde hace mucho tiempo. Un ligero temblor había comenzado en las puntas de mis dedos. La reina Serenity dio un paso adelante con una gracia que ni siquiera su hija había tenido. Más allá de ese aplomo y expresión cuidadosamente construida, casi podía sentir la sed de sangre. Me recordé a mí mismo que ella no era corpórea. No podía hacerme daño de ninguna manera física. Sin embargo, esta mujer podría arruinarme con solo unas pocas palabras, si así lo deseara. Mientras luchaba por calmarme, la precisión de sus palabras me impactó y algo dentro de mí se calmó. ¿Cómo puedes saber que no soy de esta dimensión? ¿Qué parte de Serenity fue borrada? Los labios de la reina se curvaron en una sonrisa mortal. Niña insolente. ¿Cómo crees? Yo saqué tu miserable alma del éter. Yo soy quien te regaló esta segunda vida para salvar a mi hija de las fuerzas que buscaban su perdición. Sin embargo, tú asesinaste a mi hija antes de que pudiera separar su alma del cuerpo que habitaba. Ella era inocente y fuiste tan rápido en destruirla. Mataste a Serenity. Mataste a mi hija. No. Resonó una voz, mi voz. Solo que no había dicho ni una palabra. El cristal plateado que tenía en el pecho ardía. Una luz blanca cegadora se derramó del cristal. Serenity apareció entre nosotras, dándome la espalda mientras se paraba contra su madre, igualmente espectral. Sailor Moon será mi salvación, madre. Parecía que le quitaba mucho. Serenity apenas era visible, apenas una leve impresión de sí misma. Su madre, con el rostro afligido, se acercó a ella y pareció. Solo podía agarrar el aire. La luz que rodeaba a Serenity parpadeó y se desvaneció. Ella desapareció de la existencia, incapaz de mantener su forma, y dejó a su paso un eco de palabras. Hazle daño y no te perdonaré. El mundo pareció contener la respiración por un momento mientras las palabras de Serenity se asentaban, pesadas como un juramento tallado en piedra. Arrodíllate, ordenó la reina. Y lo hice. El instinto de supervivencia pudo más que mi orgullo. Ya no había nada que me asustara de verdad en este mundo. Beryl nunca habría podido hacerme ceder, Metalia lo había intentado y había fracasado. Estaba orgulloso de eso, orgulloso de haberme enfrentado a esos enemigos. Se habían considerado una autoridad absoluta, una forma de poder superior, y sin embargo ninguno había logrado frustrarme. La Vena Semanedy fue el catalizador de mi renacimiento. Si ella me había traído a esto, si había tenido un poder tan inmenso incluso más allá de la muerte, entonces no veía razón para comprobar si podía o no llevarme lejos de allí. Me tragué mi orgullo y mi vergüenza. Odiaba a esa mujer. Una parte de mí ardía con el deseo de acabar con ella. Una parte mayor de mí estaba aterrorizada por ella y por lo que podía hacer. La reina Serenity, la muerte no había sido suficiente para detenerla. ¿Qué esperanza tenía si decidía convertirla en mi enemiga? Cuando llegó mi fin, sentí que ella me estaría esperando en el más allá. La reina no era alguien contra quien quisiera ir, siempre y cuando no se interpusiera en mi camino. Reprimí el resentimiento dentro de mí, ese impulso innato de enfurecerme y desafiar. No se trataba de mi orgullo ni de mi miedo, se trataba de Serenity y de lo que haría falta para salvarla. Por serenidad,
Me arrodillé. Vi un movimiento en el rabillo del ojo. Neprite había regresado y nos miraba a través del arco. A su lado, Bertier nos miraba con renovado interés, con un dejo de miedo en sus rasgos. El poder del cristal plateado debía haberlos atraído. La reina Serenity me rodeó con su mirada inquebrantable. Hago un llamamiento a la traidora Sailor Moon para que se comprometa con la princesa Serenity, heredera del reino de la luna, para servirla y protegerla. Jura tu lealtad desde este día hasta el último y te concederé misericordia. Ninguna palabra del pasado saldrá de mis labios. Nadie se enterará de tus indiscreciones. Comprométete con mi hija y los crímenes atroces que has cometido nunca saldrán a la luz. Comprométete con mi vida, y por tanto con mi futuro. La reina Serenity esperaba que yo entregara mi libertad para garantizar que la verdad sobre mi pasado nunca saliera a la luz. Ella era, según todos los indicios, el último cabo suelto. Nadie más en existencia podía cuestionar las mentiras que yo había inventado. Serenity era mi aliada, Jade había mentido por mí. Solo quedaba la reina Serenity. Su silencio salvaría mi vida de ser descubierta. Nadie necesitaba saber nunca lo que yo era, si tan solo pudiera renunciar a mi libertad. No lo haré, dije, y las palabras me sorprendieron incluso a mí mismo. Aún así, continué expresando mi línea de pensamiento. Mis supuestos crímenes no son solo míos, Majestad. No puedo sentirme amenazado por la idea de exponerme cuando fuiste tú quien me obligó a hacerlo. Revelar mis fechorías sería revelar las tuyas, y me atrevo a decir que son igualmente insidiosas por naturaleza. Se detuvo frente a mí y me miró con desdén. Lo que había intentado hacer al obligarme a venir a esta vida era una ofensa mucho mayor que la mía. Si yo caía, arrastraría su reputación conmigo. Sin embargo, continué, juro esto, no importa quién se interponga en mi camino, salvaré a Serenity y la traeré a la tierra. Como las estrellas son mis testigos, seré la fuerza que guíe su regreso. Amaba a Serenity. Era mi hermana en todo, menos en el nombre. Estar aquí, después de haber traicionado a la orden y haber dejado de lado mis sentimientos personales, era prueba más que suficiente de mi determinación. Me había propuesto rectificar el error más grave de la Bene Serenity. Como el único ser en este universo consciente de lo que había hecho, yo seguía siendo la única persona capaz de hacerlo. Ella también lo sabía. No importaba si ella revelaba la verdadera naturaleza de las cosas a los demás. No habría nadie más dedicado al regreso de su hija, nadie más con un conocimiento tan profundo de lo que se había hecho y de qué pasos se debían dar para lograr el regreso de Serenity. La experiencia de primera mano me hacía apta para esta tarea. Había llegado a este lugar utilizando mis propios medios, había planeado hasta los huesos un curso de acción para cada obstáculo posible en mi camino, y luego había eliminado cada uno por el bien de esta misión. La reina Serenity me necesitaba. Fue la única razón por la que no probaría su ira ese día. Acepto tus términos. Neprite regresó en silencio algunos minutos después de la desaparición de la reina Serenity. Había oído la mitad de la conversación, de eso estaba segura, pero no parecía tener nada que decir al respecto. Tal vez era lo bastante inteligente como para comprender que cualquier comentario o pregunta no sería respondida. Yo todavía estaba dándole vueltas a la información que había obtenido. La reina Serenity. Todo fue culpa suya. Cada momento de miedo y paranoia, cada segundo que pasé planeando y conspirando, tirando por la borda la moral que una vez defendí para poder sobrevivir, todo fue por culpa de ella. Todas las veces que casi morí, cuando Matsuo casi murió, fueron culpa suya. No se suponía que yo estuviera aquí. Ella había arrastrado mi alma a este mundo. Me había causado tanto sufrimiento. Aún así, no fue ella quien me mató. Mi muerte había sido consecuencia de mi propia estupidez. Yo era responsable del sufrimiento que seguramente había causado a mi familia.
Una familia en la que ya no pensaba, una familia que apenas recordaba. Convertirme en Usagi me había cambiado de maneras que todavía no había descubierto. Finalmente, Neprite se dio la vuelta y habló: deberíamos continuar. ¿Cuánto más tenemos que recorrer? Me temo que aquí es donde termina nuestra relación. Las cosas habían avanzado de manera diferente a lo esperado. La espada, la reina Serenity, me habían sacado de mi juego. Con pocas esperanzas de saber qué esperar a continuación, pensé que lo mejor era seguir adelante mientras las cosas iban bien. Bertier había sido mucho más pasivo de lo que había previsto. No iba a tener muchos problemas por mi cuenta con ella, si es que tenía alguno. La fuerza adicional de Neprite ya no parecía ser necesaria y, en vista de eso, oficialmente había dejado de ser útil para mí. Tal vez él también lo percibió, porque cuando se giró bruscamente para mirarme, su expresión inmediatamente fue de guardia. ¿Qué? Ya no te necesito, Neprite. Saqué a Bertier de su agarre. Ella siguió el movimiento con complacencia, en completo silencio. Un silencio inquietante, para ser sincero. ¿Qué le había pasado a la chica descarada de la pelea? Era casi preocupante, dado su temperamento anterior, pero conocía mi fuerza. Al igual que ella. Volví a concentrarme en Neprite. A donde yo voy, tú no puedes seguirme. El tiempo no espera a ningún hombre, y todo eso. Apretó la mandíbula. Dijiste que necesitabas mi ayuda. Supuse que cualquiera que fuera el plan que tenías, lo seguiríamos juntos. Me atrevo a decir que no te interesará seguir mi plan. Francamente, va en contra de la política de Elysion y de prácticamente todo lo que ustedes defienden. Además, no creo que quieras acompañarme de todos modos. ¿Y por qué no? Sonreí. Porque, Neprite, hay alguien que te necesita mucho más en este momento. Sospecho que Naru está pasando por un gran shock. Ustedes dos se han vuelto muy cercanos, ¿no? La sangre desapareció de su rostro. ¿Qué has hecho? Solo lo que tenía que hacer. Ajusté mi agarre sobre Bertier. Decídete, Neprite. ¿Qué es más importante? ¿Recuperar a Bertier de mí o ir al lado de Naru? Si eliges luchar contra mí, no estarás en condiciones de regresar a la Tierra, eso te lo puedo asegurar. Ponte en mi lugar, Neprite. Solo puedes priorizar una cosa, la lealtad a la Orden o la lealtad a uno de tus preciosos seres humanos. ¿Para qué la necesitas? Espetó, señalando a Bertier. Si tus verdaderas intenciones son rescatar a la princesa Serenity, ¿qué utilidad podrías tener con esta prisionera? Eso no te concierne. Sin embargo, no parecía estar de acuerdo. Cuando Neprite nos miró, sus rasgos se transformaron en una revelación incipiente. Vas a aprovecharte de ella, ¿no? Le señalé con el cetro lunar. ¿Qué te hace pensar que respondería a eso? No olvides plantar los pies en el suelo. Y antes de que pudiera decir nada más, Neprite fue alcanzado por la misma luz de luna que nos había transportado hasta allí, de regreso a un, esperemos, pedazo de tierra seca en algún lugar de Tokio. Y eso fue todo. Volví mi atención hacia Bertier. Tienes dos opciones, le dije. Puedes seguirme el juego por ahora y causarme problemas cuando lo creas conveniente, o puedes aliarte conmigo. Ambas opciones tienen consecuencias. Imagino que cada una es igualmente severa en sus propias circunstancias. Bertier parpadeó y, según Minako, fue la primera vez desde su captura, habló. ¿Qué tipo de consecuencias? Su voz se quebró, seca por la falta de uso. Sin embargo, estaba escuchando y respondiendo, era todo lo que necesitaba. Solté mi agarre. Bueno, si estás dispuesta a tomar parte activa en este esfuerzo mío, sin duda me inclinaría a asegurar tu libertad de la Orden. Podrías empezar una nueva vida, conseguir un trabajo o ir a la escuela. Al oír esto, su expresión se volvió confusa y me detuve.
Tal vez ella quería regresar a su clan. Esa era una promesa que yo no podía cumplir. Su existencia creaba un riesgo demasiado grande. Ahora que sabía que nuestro tercer grupo se escondía en algún lugar en el futuro, todas las amenazas a Serenity estaban convenientemente en un solo lugar para que yo me encargara de ellas. No iba a perder esta oportunidad y necesitaba ser franco con Bertier para tener éxito. Por otra parte, tal vez regresar al clan de la Luna Negra no era su intención. ¿Qué había conocido fuera de él? Consideré eso. El mundo es un lugar bastante grande, Bertier. Hay mucho más en el que la oscuridad en la que has elegido encerrarte. El futuro, tu futuro, es ilimitado, siempre y cuando tengas la determinación de llevarlo a cabo. Incluso si decides que no te convertirás en mi aliado, al menos considera eso. Morir por una causa a la que no le importaría verte partir es una absoluta pérdida de vida. Mientras ella reflexionaba sobre eso, saqué una venda de mi bolso y me moví detrás de ella, con cuidado de no atrapar su cabello mientras lo ataba y continué. Por supuesto, aliarte conmigo te pondría en la incómoda posición de oponerte a tu preciado clan de la Luna Negra, y de alguna manera tengo la sensación de que no son del tipo de gente indulgente. A cambio de tu cooperación, no te pediría que luches contra ninguno de ellos. Diablos, te protegeré tanto de ellos como de la Orden. Estoy más interesado en tu inteligencia que en tu poder de lucha. Sin ofender. Para ser justos, yo no era un gran luchador. Preferí la filosofía sana de la lucha en lugar de huir, y hasta ahora me había funcionado bastante bien. Solo la pura rabia me había permitido mantenerme firme las pocas veces que había sido necesario. Con la mano de Bertier en la mía, nos guié a través del palacio, tomando caminos largos y complicados para asegurar su confusión en nuestro camino hacia el pasaje secreto. Solo después de que nos arrojaran a la oscuridad, subiendo en círculos los escalones sinuosos, Bertier se encontró reflexionando, ¿y si te traicionara? ¿Qué pasaría entonces? No había intención en sus palabras, su tono era suave y curioso. Casi titubeé al dar el siguiente paso cuando me di cuenta de que esta chica ya no representaba una amenaza. La arrogancia que había llevado como una segunda piel ya no existía. Una pelea perdida no podría haberla humillado tanto. Ciertamente no me habría humillado a mí. ¿Qué había sucedido para que ella cambiara tan drásticamente? Aunque no podía verlo en la oscuridad, mi mirada se posó sobre el cristal plateado que tenía en el pecho. La inquietud se apoderó de mis entrañas. Ese pequeño truco de bendición, ¿qué impacto tuvo exactamente? ¿Y si estaba provocando reacciones como las de Bertier? ¿Cómo demonios me estaba afectando a mí y a mi cuerpo como el que lo estaba realizando? Guardé ese pensamiento para meditarlo más tarde. No era el momento de una crisis existencial. Llegamos al final del pasillo y la luz empezó a entrar a raudales. Abrí la puerta, que nos llevó al pasillo, y dejé a Bertier a un lado para volver a cerrarla. Solo cuando estuvimos en la entrada de esa maldita puerta le quité la venda de los ojos. Si me traicionas, te enviaré a través del mar de la serenidad. Incluso si tengo que atravesar a todos los miembros del clan de la Luna Negra para hacerlo. La puerta vibraba con energía, latiendo a un ritmo que se me había vuelto familiar. Bertier, que no estaba acostumbrado a esa sensación, se sintió atraído hacia la puerta. Me deslicé dentro de su campo de visión y sostuve su mirada. Necesitaba entender lo que significaría traicionarme. Descubrirás que puedo guardar rencor. Quan, por ejemplo, está en mi lado malo actualmente. No es un lugar en el que quieras encontrarte, Bertier. Ella se tensó. Mi mano se tensó sobre el cetro lunar reflexivamente. Perdona a Quan, dijo, y ahora estaba decidida a sostener mi mirada. Perdona a mi hermana, quítame esa oscuridad como hiciste conmigo. Si juras salvarla, te ayudaré. Lo que quieras. Solo, no le hagas daño. Oh, la miré fijamente. Eso, sonaba como una tarea increíblemente fácil. Perdonar a Quan.
Pensé con seguridad que ella pediría algo más difícil, pero podía hacerlo. Un precio increíblemente pequeño a pagar por su lealtad. Aún así, parecía una petición extraña. ¿Por qué, Koan? Quiero decir, lo haré. Solo quiero saber por qué. Sus músculos se relajaron ante mi acuerdo. Sin embargo, la determinación permaneció. Ella es mi hermana. Mi hermana pequeña. Yo. Se supone que debo cuidarla. Su hermana. Las palabras plantaron una semilla de algo desagradable. Comprensión, tal vez, y un poquito de culpa. Koan, por repugnante que me pareciera, era la hermana pequeña de otra persona, y yo había planeado acabar con ella. Había algo sumamente perturbador en mirar a los ojos a un miembro de la familia de tu enemigo jurado y saber que casi le habías quitado una existencia preciosa. Me puso los pelos de punta. La empatía fue lo peor. Me eché hacia atrás un poco. Está bien, salvaré a tu maldita hermana. Considérala una garantía. Deja de mirarme así. Es asqueroso. Ella frunció el ceño y dijo, ¿cómo te miro? Como un ser humano. Rico en emociones. Pero soy humano. Sí, pero no la había considerado así. No era precisamente fácil comprender lo compleja y profunda que podía ser una criatura cuando esa persona estaba en medio de un intento de asesinato. Como sea. Entonces tenemos un acuerdo. Me acerqué a las puertas, lista para alejarme de todas las rarezas que este viaje me había deparado hasta el momento. Sospeché que la puerta no estaba cerrada con llave, así que dejé la llave alrededor de mi cuello junto al cristal plateado mientras mi mano caía sobre el picaporte dorado. Se abrió con facilidad, en silencio. Más allá había un paisaje blanco cubierto de niebla hasta donde alcanzaba la vista. Parecía que no se extendía nunca, un lugar fuera del tiempo. Sin duda, perderse allí significaría el fin de uno. Afortunadamente, tenía una idea de cómo llegar al otro lado. Convertir en la mano, hice acopio de determinación y me adentré en lo desconocido, con la mirada fija al frente mientras la puerta se cerraba con clara intención detrás de nosotros. Caminamos durante un buen rato, siempre en línea recta. Conté los segundos, luego los minutos, antes de perder el número y empezar de nuevo. Nuestro ritmo continuó durante al menos media hora antes de que la figura apareciera de entre la niebla. Me mantuve firme incluso cuando Bertier se puso tenso por la sorpresa. La mujer era alta, de miembros largos, con la complexión de una amazona, pero con el color de una. Su piel era de un bronceado natural y sus ojos eran oscuros. Lo inusual era su cabello, de un verde oscuro, del color del pino, de principios de primavera. El mismo horrible uniforme y la misma tiara. Blandía un cetro con forma de corazón. Mi sonrisa era tímida mientras ella se acercaba. Saludos, Sailor Pluto. Su mirada me clavó, inquisitiva, pero no sorprendida. Inclinó la cabeza ligeramente. Sailor Moon. ¿Qué te trae a invadir mi reino? No me hagas caso. Solo estoy de paso. Hice una pausa y añadí, supongo que ya lo sabías. Más bien, me atrevería a decir que me estabas esperando. Ella frunció los labios, pero no lo reconoció. Su silencio fue lo suficientemente revelador. Entendía poco del concepto del tiempo, a decir verdad, pero sí sabía esto. La Orden de Elysión que existía en Tokio de Cristal ya había experimentado batallas con el clan de la Luna Negra en su juventud. El tiempo, en cierto sentido, simplemente se estaba repitiendo para cerrar el círculo. La Orden de Tokio de Cristal sabía que yo vendría en algún momento, nunca habría habido ninguna duda de que vendría, aunque solo fuera por Serenity. Sailor Pluto también lo sabía. Su mirada se oscureció al cabo de un momento. La seguí hasta la llave robada que llevaba colgada del cuello. Esa llave no te pertenece, dijo con un tono tenso,
como si estuviera intentando controlarla. Recordé entonces su relación con Rini. Consideré la llave por un momento, luego la deslicé sobre mi cabeza y le ofrecí la cadena. No la necesitaba, solo la había tomado para asegurarme de que Rini y todos los demás no me siguieran. Vacilante, Sailor Pluto cerró la distancia entre nosotras y tomó el collar en su palma. Sigue recto, señaló en la dirección por la que había venido. No te dejes llevar por el camino equivocado. La puerta que buscas se revelará por sí sola. Arqueé una ceja. ¿No vas a intentar detenerme entonces? Podría, admitió Sailor Pluto. Sin embargo, se podría decir que tengo órdenes de no interferir con Sailor Moon. Veo que eso ya lo sabes. La miré a los ojos. ¿Entregaste las notas? Sí. Pero ella no los escribió. De eso estaba segura. Sailor Pluto era la guardiana del tiempo, no era su deber observarlo ni manipularlo. Pero solo había un número limitado de preguntas a las que ella respondía. Estuve meditando sobre ese pensamiento mientras continuamos nuestro camino.